Hola, yo soy Rosicler Cantos y el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Muchas personas se han preguntado, oye, cuando yo renazco también nazco como animal. Y la respuesta es súper simple y la vamos a tener en este episodio. Bueno, existen 10 formas a las que estamos sujetos cuando estamos en este proceso evolutivo. Cuando venimos a la vida, no solamente nacemos chiquitos como bebitos, sino que también nacemos chiquitos espiritualmente. Y venimos a reconectar, recalibrar y reencontrar esa parte donde nos quedamos en esa vida anterior, en esas vidas anteriores. Y bueno, existen 10 condiciones a las que estamos sujetos cuando reencarnamos. 6 de ellas son inferiores y 4 de ellas son superiores. Cabe destacar que en este samsara todos tenemos la posibilidad de alcanzar la iluminación. Todos nacimos exitosos y con ese derecho irrefutable a iluminarnos y a ser felices eternamente. En este camino vamos a ir evolucionando en una serie de aspectos. Y bueno, comenzamos desde el más pequeño, que es el infierno o el sufrimiento, que al final es una etapa en la que elegimos estar. Hay algo que se maneja mucho desde la incertidumbre, desde el volumen de pensamientos, y es ese proceso químico que se da en el cerebro cuando nos hacemos adictos a estar en esos mundos sin salida, que provocan emociones de agresividad, claustrofobia, esas, ese mecanismo activo siempre de autodestrucción. Para nosotros en limpieza eso lo encontramos mucho como las conductas de autosabotaje o el demonio Malek, que lo sacamos desde la parte espiritual y también está presente en la parte emocional. En este punto, normalmente la energía mental es muy bajita, la energía física es muy bajita. Cuando ocurre esto, la persona puede elegir de manera inconsciente morir de una muerte a destiempo. Esto es un concepto muy tibetano. Las muertes a destiempo son todas aquellas que son causadas por este diálogo interior que está en el subconsciente. Este diálogo que te está recordando constantemente que no estás a la altura, que no te lo mereces, que no vales, que no puedes, que mereces golpe, maltrato, castigo, y de una u otra manera terminas creando ese espectro y encerrándote en esa circunstancia, eligiendo crear y vivir un infierno. Cuando te fortaleces lo suficiente a través de recuperar tu poder personal, es posible salir de esta etapa, que es el infierno del sufrimiento, y empezar a caminar y a transitar en estos 10 estados que son maravillosos. Otro estado del cual hay que estar súper pendiente es el estado del hambre. Cuando hablamos de ese estado de hambre, nos referimos a esa insaciabilidad del ser humano, esa parte básica e instintiva en la que el ser humano quiere, requiere, necesita desde la necesidad, y valga la redundancia, necesita desde la necesidad el éxito, el crecimiento. Entonces, yo siempre le digo a la gente, está bien que ambiciones, porque cuando ambicionas, creces. Si tú no tienes sueños, no vas a ningún lado. Es genuino ser ambicioso sin sentirse mal. Lo que baja la frecuencia vibratoria a todo eso maravilloso que tú has elegido es hacerlo desde esta emoción de insaciabilidad, de hambre. Cuando lo haces desde esta emoción, una característica muy propia de esto es que empieza a enlentecerse todo el proceso. Empiezas a ponerte las cosas empiezan a demorarse, ya lo que debe ser una llave abierta de flujo y fluido se demora mucho en llegar a ti, porque empezamos a trabajar desde la desesperación y desde esa emoción muy baja y muy instintiva. Otra parte importante dentro del proceso es el instinto, se activan los instintos, la animabilidad. La animabilidad se refiere a ese animal que vive dentro de nosotros. Cuando pasa lo uno, se activa lo siguiente, que es empezar a esa competencia, es encarnizar, arrancar un pedazo del otro que no le importa. Entonces, este tema se hace como muy humano y muy cuarta dimensión y empiezan a aflorar y a salir, yo digo, es el proceso nato de la evolución energética, de la evolución de la energía desde la emoción, que es el movimiento. Empieza a salir, a reverberar toda esta situación
y empieza a darse una parte donde sí, ya empieza el ego a espejear bastante, donde ya empieza a pasarnos factura el miedo, se hace estrés. A ver, y durante todo este tiempo puedes morir, la verdad, con todas las letras. Durante todo este tiempo tú puedes morir en el intento a través de las enfermedades físicas que se puedan provocar en tu cuerpo por el estrés que ocurre cuando empieza a surgir toda esta situación emocional, esta hambre de cosas materiales con cero conexión en la parte espiritual. Cuando el humano está en las primeras fases, la conexión espiritual a veces es imposible. Cuando el humano va evolucionando, ya va teniendo conciencia y cuando llega ya a esa parte muy humana, entonces ya hay raciocinio, ¿verdad? Y puedes elegir tomar todas estas experiencias y transformarlas desde la práctica espiritual en tu mejor versión. Ya cuando llegas a esa fase de humanidad, entonces ya eliges, no es que no hay animabilidad, se sale el animal de vez en cuando, por ejemplo ves vulnerados tus derechos, no lo vas a decir, oiga, vecino, mire, no, es decir, un par de cosas no tan agradables y se salió el animal. Bueno, de nuevo, recapitulo, regreso, calmo mi ira me reafirma, elijo transformar esto en mi mejor versión, hago mi práctica espiritual y empiezo a elevar, a elevar, a elevar. Entonces pasas ya a esa fase de los mundos espirituales superiores, donde está, si bien es cierto, está el aprendizaje, que es un momento donde este aprender de las experiencias ya te empieza a dar como paz, empiezas a entrar en ese punto de, sabes, todo esto tuvo sentido. Si todo esto tenía que pasar, porque yo llegué a este punto, hoy lo entiendo y hasta lo agradezco, porque si esto no pasaba, yo nunca me iba a dar cuenta. Para luego pasar a esa parte donde ya llegas a un estadio de comprensión, donde ya empiezas a hacer tu meditación y tu introspección diaria, ¿verdad? Y empiezas a darte cuenta de cómo ocurren las cosas. Aquí les voy a contar una experiencia personal, y es la última experiencia personal que tuve en esta semana hace 2 días. Como todos saben, yo soy ecuatoriana de nacimiento, vivo en Ecuador, y en Ecuador y en el mundo se están dando algunas situaciones un poco sui generis. Y resulta que me puse a pensar por qué la gente, por qué Ecuador vive la situación que vive. En mi meditación y en mi trabajo de introspección y en mi comprensión personal entendí que el problema no está en los peligros, en las entradas, en las salidas. El problema no es político. El problema está en aquello que está en la psique, está en el diálogo interior de cada uno de mis ecuatorianos. El ecuatoriano desgraciadamente cree que merece golpe, maltrato, castigo, narcotráfico. Eso es lo que cree, porque eso es lo que está creando. Entonces, este tipo de condicionamientos empiezan a generar muertes a destiempo, suicidios, desesperación, problemas sociales, que al final del ejercicio, si yo digo cuál va a ser mi contribución como ecuatoriana y para sentirme realmente orgullosamente ecuatoriana de exportación, es empezar a entregar un mensaje de valoración, acabar con esta herida de desvalorización como país, ¿verdad? Para empezar a trabajar en ese yo valgo, yo merezco, yo soy a la altura, yo puedo, yo soy suficiente. Si realmente esa creencia estuviera integrada en Ecuador y en el mundo entero, no hubieran todos los problemas sociales que existen. Y a este tipo de conclusiones uno las llega cuando llega a un punto de comprensión en el que además eliges vincularlo a tu misión de vida y empezar a difundir un mensaje que te puede, vaya, no con la necesidad de brillar, es con esa necesidad de ser humano, de no solo paz para ti, sino también paz para el resto de personas. Entonces, cuando ya pasas por esa parte, la fase de comprensión, luego viene la fase del bodhisattva y finalmente la budeidad, donde es el alcanzar el nirvana total. Toda la parte de felicidad, iluminación, paz, agradecimiento, eso es donde trasciendes toda la parte humana y tu espíritu se enaltece. Entonces ahí ya se acaba el sufrimiento, el dolor, el que no va a haber plata, el que no pago la tarjeta de crédito, se acabó todo. Entonces, esas han sido las 10 fases del renacimiento budista, que son no otra cosa que los 10 estados a los que nos vemos enfrentados día a día en nuestro proceso evolutivo del ser. Las personas nacemos con un propósito y es que nuestra alma haga una mejor contribución en nuestro proceso evolutivo para alcanzar, porque todos estamos en esa parte del juego. Todos hemos venido a expiar para ser mejor y entregar un mayor aporte vibracional en cada reencarnación.
Entonces, bueno, yo los invito a que me cuenten en qué fase del proceso evolutivo se encuentran ustedes, que me digan qué han visto, con qué se identifican, qué piensan de lo que está pasando. Lo más importante, yo esta pregunta me la llevo porque es algo que lo estoy trabajando desde mi comprensión, desde mi parte de comprensión en mi proceso de renacimiento budista. Y es, ¿cuál es tu diálogo interior? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sientes que mereces? ¿Mereces amor? ¿Tú vales? ¿Cuánto vales? ¿Sí vales o no vales? ¿Cuánto vales? ¿Tenemos adicción a qué? ¿Qué siento? ¿Siento incertidumbre? Si siento incertidumbre, entonces quiere decir que los procesos químicos de mi cerebro están provocando caer en un bucle de sufrimiento. ¿Qué está pasando? Cuéntame, escríbenos por favor en la cajita y cómo te podemos ayudar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, @rosiclercantos, en Facebook, rosiclercantos, y en mi WhatsApp, con el más 593 adelante, 0982-860-236. De mi parte es todo, yo soy Rosiclercantos y esto fue Frecuencia TV.